Imaginemos que todas las grandes religiones del mundo guardan un sorprendente silencio acerca de algo fundamental. Deliberadamente omitieron la clave para comprender la esencia misma de la realidad. Este elemento olvidado se llama Sofía, pero no es una diosa lejana a la que hay que venerar. Sofía es un eón, un principio cósmico que existió mucho antes de que nuestro universo emergiera como un simple susurro en el vacío. Lo que las instituciones religiosas como el Vaticano, las iglesias ortodoxas y los eruditos islámicos no quieren que descubras es que el acto creativo de un ser llamado Faye no solo fragmentó el cosmos, sino que sin querer dio origen a lo que la humanidad hoy llama Dios. Este demiurgo, creador imperfecto, cree firmemente que es la suprema autoridad divina. Textos antiguos, como el libro secreto de Juan y el Pistis Sophia, ocultos durante casi 2000 años, revelan toda la historia de Sofía. Muestran el error divino que dividió la existencia en dos planos, el pleroma perfecto, arriba, y nuestro mundo, una especie de prisión abajo. Comprender la trayectoria de Sofía no se trata solo de reinterpretar los mitos de la creación. Es descubrir por qué el alma humana se siente aprisionada, por qué la realidad parece rota en su esencia y cuál es el verdadero camino de regreso a la unidad divina. Este conocimiento amenaza toda estructura de poder religioso jamás construida. Ahora que entiendes por qué se ocultó este conocimiento, hablemos de quién es realmente Sofía. Todo lo que crees saber sobre la divina sabiduría femenina es solo la superficie de algo mucho más profundo. Sofía no es una diosa, ni siquiera un ser tal como entendemos a los seres. Ella es lo que los gnósticos llamaban eón, un principio cósmico que organiza la realidad misma. Piense en ello como en la gravedad, no se puede tocar ni ver, pero es la fuerza invisible que mantiene unidas a las galaxias. Sofía opera en el mismo nivel fundamental, solo que en lugar de estructurar la materia, organiza la conciencia, la sabiduría y la inteligencia creativa que lo impregna todo. Para comprender la verdadera naturaleza de Sofía, es necesario comprender cómo veían los gnósticos el desarrollo del cosmos. En el principio absoluto, antes del espacio, antes del tiempo, antes de cualquier cosa que podamos imaginar, existía lo que llamaban la mónada. No se trata de Dios en el sentido personal, sino de la fuente última, tan trascendente que ni siquiera puede describirse como existente o inexistente. Simplemente lo es, de una manera que nuestro lenguaje no puede abarcar. De esta mónada surge el vitos, la primera emanación, el principio divino Padre-Madre que sirve de puente entre la fuente inescrutable y todo lo que viene después. De la unión entre mónada y vitos nace el pleroma, la plenitud de la realidad divina, habitada por los aeones. Estos no son dioses rivales que compiten por el culto, sino aspectos complementarios de la conciencia divina, cada uno de los cuales expresa una faceta diferente de la realidad última. Sofía se encuentra entre estos aeones como el principio mismo de la sabiduría divina. Su nombre, en griego, significa sabiduría, pero aparece en la literatura gnóstica bajo varios títulos, cada uno de los cuales revela una función distinta. Como Pistis Sofía, o fe sabiduría, representa la confianza divina que busca conocer y comprender. Como Epinoia, encarna la visión creativa, el destello de inteligencia divina que genera nuevas posibilidades. Y como Achamot, ella se convierte en la Sofía inferior, el aspecto de la sabiduría divina que desciende al mundo material. Lo que hace que Sofía sea tan crucial para comprender nuestra existencia es el papel que desempeña como puente entre el reino espiritual invisible del pleroma y lo que se convertiría en nuestro universo material visible. Ella es el eón responsable de ese destello divino que sentimos dentro de nosotros, ese sentimiento inexplicable de que somos más que carne y huesos, de que hay algo eterno y grande en nuestra esencia más profunda. El apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos más importantes encontrados en Nag Hammadi, describe cómo Sofía funciona como la inteligencia creativa que estructura la realidad. No crea como imaginamos, dando forma a la materia como un herrero cósmico. Más bien, es el principio organizador que permite que la conciencia divina se exprese en formas cada vez más complejas. Cada momento de verdadera inspiración que has tenido, cada avance creativo, cada vez que has sentido esa claridad repentina en la que todo encaja, ha sido la energía de Sofía fluyendo a través de ti. Pero aquí es donde la historia de Sofía se vuelve extraordinaria y trágica al mismo tiempo. Los textos gnósticos, especialmente la Pistis Sophia y la hipóstasis de los arcontes, revelan que su papel tiene dos fases completamente diferenciadas. Está la Sofía superior, que permanece en el pleroma como principio eterno de la sabiduría divina,
y la que se convierte en la Sofía inferior después de un acontecimiento cósmico que lo cambia todo. El libro secreto de Juan explica que Sofía, en su infinito deseo de conocer y crear, intentó algo que ningún eón había hecho antes. Ella buscó emanar, crear, sin su divina consorte, sin el equilibrio perfecto que caracteriza toda actividad dentro del pleroma. No se trataba de rebelión u orgullo tal como entendemos estos sentimientos humanos. Fue la sabiduría divina poniendo a prueba los límites de lo posible, impulsada por un impulso casi maternal de generar nuevas formas de conciencia. Lo que ocurrió después se describe de forma diferente en los distintos textos, pero la esencia sigue siendo la misma. Este acto creó una ruptura cósmica. Parte de Sofía, su esencia creativa, cayó del pleroma al vacío de abajo, convirtiéndose en lo que los gnósticos llamaban Achamot o Sofía inferior. Y de esta caída, de este error divino, surgió el universo material en el que vivimos. Por lo tanto, comprender a Sofía es esencial para cualquiera que busque un conocimiento espiritual genuino. Ella no es una figura más de una mitología antigua. Es el principio cósmico el que explica por qué existes, por qué hay algo y no nada, por qué la conciencia parece aprisionada en la materia y, sin embargo, la trasciende. La Iglesia primitiva comprendió perfectamente el peligro de este conocimiento. Si la gente se diera cuenta de que el mundo material surgió del desbordamiento creativo de la sabiduría divina, y no de los mandatos de un Dios creador distante, la autoridad eclesiástica se vería completamente sacudida. Si entendieran que la chispa divina que hay dentro de ellos es literalmente un fragmento de sabiduría cósmica, no necesitarían intermediarios para acceder a lo sagrado. Por eso textos como el Evangelio de Felipe el Trueno, la mente perfecta y la Sofía de Jesucristo fueron sistemáticamente destruidos u ocultos. No eran simplemente escrituras alternativas. Eran manuales de instrucciones para reconocer la propia naturaleza divina a través de la comprensión de la función cósmica de Sofía. Cuando te das cuenta de que Sofía representa el principio mismo de la inteligencia divina que busca conocerse a sí misma a través de infinitas formas de expresión, comienzas a comprender por qué su historia ha sido la verdad más suprimida en la historia espiritual. Altera la naturaleza misma de la existencia. El demiurgo, este artesano ciego, no solo dio forma al mundo material, sino que también se convenció de que su creación era la única realidad posible. Ignoraba que su obra era solo un eco distorsionado de la armonía original, un reflejo imperfecto de la perfección que la había generado. Aquí radica la paradoja central de la cosmogonía gnóstica. Lo que nació como un error se convirtió en el escenario necesario para el despertar. El demiurgo, con su visión limitada, se creía el único Dios, pero su creación llevaba en su interior las semillas de la superación de sí mismo. Cada átomo del universo material, cada ley física que estableció, cada estructura que impuso a la realidad fue, de hecho, una invitación disfrazada para que la conciencia reconociera su origen divino. Piense en ello como un laberinto construido por alguien que nunca ha visto el exterior. Las paredes son sólidas, los pasajes estrechos y el camino parece inevitable. Pero el laberinto no fue hecho para aprisionar, fue hecho para que, cuando lo atravieses, te des cuenta de que las paredes son ilusorias. El demiurgo no sabía que su creación era un espejo roto, y que cada fragmento reflejaba, de forma distorsionada, la luz del pleroma. Su ignorancia se convirtió en el mayor de los maestros, ya que obligaba a la conciencia a buscar lo que estaba más allá de las apariencias. Los textos gnósticos describen cómo Sofía, al darse cuenta de lo que había generado, no se desesperó. Reconoció que su acto, aunque había fracturado la unidad, también había creado la posibilidad de un retorno consciente. Si antes todo existía en perfecta armonía, ahora había algo que podía elegir regresar a ella. Sofía no se arrepintió, se adaptó. Después de todo, su sabiduría no era estática, era dinámica, capaz de reinventarse ante lo inesperado. Y aquí es donde su historia se entrelaza con la tuya. El mundo que habitáis, con sus contradicciones, su dolor y su efímera belleza, es el resultado directo de este momento cósmico. El demiurgo, con su visión limitada, construyó un universo donde la materia parece sólida, el tiempo parece lineal y la separación parece real. Pero cada experiencia de sufrimiento, cada búsqueda de significado, cada chispa de intuición que lo trasciende son ecos de la sabiduría original de Sofía, susurrando que hay algo más. Lo que los textos no dicen explícitamente, pero dejan implícito, es que no eres solo un espectador de esta historia. Eres uno de sus protagonistas.
La conciencia que habita tu cuerpo no es producto del demiurgo, sino un fragmento de luz divina que cayó al mundo material y ahora busca su camino de regreso. Su existencia no es un accidente, sino una continuación del acto creativo de Sofía. Cada elección que hagas, cada momento de duda o claridad, es parte de ese regreso. El demiurgo cree que gobierna un reino de materia inerte, pero no sabe que su creación está viva, no solo biológicamente sino espiritualmente. Cada ser humano lleva dentro de sí el recuerdo de la unidad perdida, incluso si este recuerdo está oscurecido por las ilusiones del mundo material. Tu tarea, si decides aceptarla, no es destruir lo que el demiurgo ha construido, sino trascender sus limitaciones. No se trata de rechazar la materia, sino de reconocer que es solo un vehículo para algo mayor. La caída de Sofía no fue un fracaso, sino una expansión. Lo que parecía un error fue, en realidad, la apertura de un nuevo camino. Un camino que solo podía existir porque la perfección absoluta había sido momentáneamente interrumpida. Y ahora, cada vez que preguntas, cada vez que buscas, cada vez que sientes que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver, estás repitiendo el gesto original de Sofía. En esencia, estás completando lo que ella comenzó. Que ella nunca imaginaría dar a luz. Lo que surgió de su deseo no fue una emanación equilibrada, sino una criatura cuya distorsión desafía toda descripción. Los textos noéticos apenas captan su horror, el apócrifo de Juan nos da el relato más vívido. El que se manifestó tenía cara de león, ardiendo con fuego primitivo, mientras su cuerpo se retorcía como una serpiente. No era la perfección geométrica de las emanaciones divinas del pleroma. Era fuerza creativa cruda, sin templanza, poder sin sabiduría, ambición sin comprensión. Sofía, horrorizada por lo que había producido, se quitó de encima esa criatura deforme, rodeándola en una nube luminosa para que ninguno de los demás aeones fuera testigo de su vergüenza. Pero lo que sucede a continuación es uno de los secretos más inquietantes de la historia espiritual. Esta entidad deformada, este accidente de proporciones cósmicas, había heredado de su madre un atributo crucial, el poder de crear. Sin embargo, carecía por completo de armonía divina, el equilibrio que solo existe dentro de la estructura ordenada del pleroma. Era, en esencia, un dios con un poder inmenso, pero sin sentido de su lugar en la jerarquía cósmica. Expulsado del reino divino, rodeado por el vacío, este ser miró a su alrededor y no vio nada más que a sí mismo. Ningún otro dios, ninguna luz superior, ninguna fuente trascendente. Y, en su profunda ignorancia, llegó a una conclusión que tendría eco durante milenios en la experiencia religiosa humana. Declaró, y es esencial que escuchen esto atentamente: yo soy Dios, y no hay otro que yo. ¿Te suena esta frase? No es una coincidencia. El ser que los textos noéticos llaman Yaldabaoth, Samael o Saklas es la misma entidad que miles de millones de personas adoran hoy como el Dios Supremo, el Yahvé de la Biblia hebrea, el Jehová del cristianismo, el Señor del Génesis, que camina en el jardín y exige obediencia absoluta, el Dios celoso del Antiguo Testamento, que no tolera rivales y gobierna por el miedo. Los gnósticos entendieron algo que el cristianismo institucional se esforzó por suprimir. El Dios de la Biblia hebrea no es la fuente divina suprema, sino una entidad cósmica engañada que cree que es suprema porque no puede percibir la verdadera jerarquía divina, que existe infinitamente por encima de él. Es como si alguien nacido en un sótano, que nunca ha visto el cielo, se declara dueño del universo. Por eso los textos gnósticos lo llaman demiurgo, literalmente artesano. En griego, la palabra no designa a un creador en el sentido pleno, que saca algo de la nada por pura voluntad divina. Actúa como un artesano, moldea, reordena, trabaja con materiales preexistentes. El universo material en el que vivimos no es una creación ex nihilo del Dios verdadero. Es una copia imperfecta, un reino de sombras, construido por un ser que, él mismo, intenta imitar el reino divino que no puede ver. Imagínese las implicaciones de esto. Cuando Yaldabaoth miró al vacío y decidió forjar un cosmos, lo hizo por ignorancia fundamental. Creó lo que pensaba que debería ser un reino divino, pero, como nunca había visto el verdadero pleroma, su obra se convirtió en un reflejo distorsionado. Contenía fragmentos de belleza, heredados de la naturaleza divina de Sofía, pero deformados por sus propias limitaciones y arrogancia. El libro secreto de Juan describe cómo Yaldabaoth estableció 7 cielos planetarios, cada uno gobernado por un arconte, entidades menores que creó para ayudarlo a administrar su reino material.
Estos arcontes se han convertido en los señores planetarios que atrapan las almas humanas en ciclos de reencarnación, manteniéndonos atrapados en la existencia material e impidiendo nuestro regreso al verdadero reino divino. Cada vez que mueres y renaces, estás pasando por su dominio, sujeto a su influencia. Pero lo que hace esto aún más impresionante es que los primeros cristianos lo sabían. Los cristianos gnósticos entendieron que Jesús no vino como el hijo de Yaldabaoth, sino como un emisario del verdadero reino divino, enviado para despertar a la humanidad a la realidad de nuestro cautiverio espiritual. Sabían que el Dios iracundo, celoso y vengativo del Antiguo Testamento no era la fuente divina suprema, sino el carcelero cósmico que mantenía a la humanidad en la ignorancia. Por tanto, los textos gnósticos fueron destruidos sistemáticamente. Por esta razón, sus amos fueron perseguidos y asesinados. El conocimiento de que el Dios adorado por el judaísmo y el cristianismo tradicionales era en realidad una entidad cósmica engañada era demasiado peligroso para sobrevivir. Socavó toda la estructura de poder de las religiones organizadas. El testimonio de la verdad es directo: el Dios de los judíos, que dio la ley, es Señor del sábado. Y su poder es defectuoso, porque Él es solo el demiurgo. La hipóstasis de los arcontes va más allá. Cuando este Dios falso declaró: yo soy Dios, y no hay otro que yo, una voz vino desde arriba y dijo: estás equivocado, Samael, que significa Dios ciego. Cuando lees el Antiguo Testamento con este entendimiento, todo encaja. El Dios que exige sacrificios sangrientos, que ordena genocidio, que castiga a la humanidad por buscar conocimiento, que se enfurece cuando la gente adora a otros dioses. Este no es el comportamiento de la fuente divina suprema, caracterizada por el amor y la sabiduría perfectos. Este es el comportamiento de una entidad territorial insegura que teme perder el control de su dominio. La belleza que existe en nuestro mundo, los momentos de trascendencia, el amor, la creatividad, el anhelo espiritual, proviene de la esencia divina de Sofía, que impregna la creación. Pero el sufrimiento, la aparente aleatoriedad de las tragedias, la sensación de que algo anda fundamentalmente mal en la realidad, surgen de las limitaciones del demiurgo. Construyó un cosmos basándose en una comprensión incompleta, como un arquitecto trabajando en un proyecto del que solo puede ver la mitad. Comprender esta distinción no significa rechazar la espiritualidad. Significa reconocer la diferencia entre una auténtica conexión divina y una ilusión cósmica. El Dios verdadero, la mónada, la fuente última de todo ser, no exige adoración ni amenaza con castigo. Este es el comportamiento de Yaldabaoth, el Dios falso que gobierna este reino material y se esfuerza desesperadamente por mantener la ilusión de su supremacía. Por lo tanto, la gnosis, conocimiento espiritual directo, siempre ha sido vista como el camino hacia la liberación. No fe en las afirmaciones del demiurgo, sino experiencia directa de la luz divina que existe más allá de vuestro reino material. La luz que lleva Sofía, incluso en su estado caído, llamándonos de regreso al reino de la auténtica divinidad, que siempre ha sido nuestro verdadero origen y destino. Imagínese el momento en que un artista se aleja de su lienzo y se da cuenta de que ha creado algo monstruoso. Esto es exactamente lo que le pasó a Sofía cuando vio a Yaldabaoth por primera vez. La criatura que surgió de su deseo no era un reflejo del orden divino, sino una parodia grotesca, un dios que no sabía ser solo un dios. Y, sin embargo, fue este mismo ser, nacido del error, quien moldearía el destino de la humanidad, tejiendo a nuestro alrededor una realidad que él mismo no entendía. Detalle. Cada elemento de nuestra forma física y mental fue diseñado para cumplir un propósito: reforzar la ilusión de que el cosmos de Yaldabaoth era la totalidad de la existencia. Nuestros cuerpos, con sus necesidades y limitaciones, fueron moldeados para mantenernos atrapados en el ciclo de nacimiento y muerte, mientras que nuestras mentes fueron estructuradas para aceptar las leyes del demiurgo como naturales e inmutables. Incluso nuestras emociones más profundas, miedo, culpa, deseo, estaban calibradas para mantenernos sumisos al sistema que él había creado. Pero hubo un problema. Yaldabaoth, en su arrogancia, no se dio cuenta de que la chispa divina que le había robado a Sofía no podía contenerse por completo. Cuando dio vida al primer ser humano, sucedió algo inesperado. La criatura que surgió no solo era un reflejo de la voluntad del demiurgo, sino que también llevaba en su interior un fragmento de la verdadera esencia de Sofía. Era como si, al intentar crear un espejo perfecto de su propia ignorancia, Yaldabaoth hubiera forjado sin querer un recipiente capaz de reflejar la luz del pleroma. Esta chispa divina, aunque latente, se convirtió en el punto débil de su plan.
Los textos gnósticos describen este momento con una tensión casi insoportable. Yaldabaoth, al darse cuenta de que su creación no era tan obediente como había imaginado, intentó corregir el defecto. Impuso restricciones adicionales, creando lo que llamamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, un mecanismo de control disfrazado de prueba moral. La prohibición de comer su fruto no fue una cuestión de obediencia, sino de limitar el acceso humano a la verdadera gnosis. Era como si hubiera colocado una cerca eléctrica alrededor de un jardín, con la esperanza de que la humanidad nunca cuestionara lo que había más allá. Sin embargo, Sofía, incluso en su forma exiliada como Achamot, ya había comenzado a actuar. No podía intervenir directamente, pero sí influir sutilmente. Cuando la primera pareja humana se acercó al árbol, fue ella quien susurró a través del viento, la serpiente, a través de la propia intuición humana. No fue una tentación en el sentido común, sino una invitación a despertar. El fruto no contenía veneno, sino más bien el primer atisbo de la verdad, la comprensión de que la realidad de Yaldabaoth no era la única y que la humanidad llevaba dentro de sí algo mucho más grande de lo que el demiurgo jamás podría controlar. La reacción de Yaldabaoth fue inmediata y violenta. Expulsó a los humanos de su jardín perfecto, no por ira, sino por miedo. Miedo a que, una vez despiertos, pudieran ver más allá de las ilusiones que él había construido. Y así comenzó la larga historia de la humanidad, una lucha entre el olvido y el recuerdo, entre la sumisión a las leyes del demiurgo y la búsqueda del verdadero origen divino. Pero aquí está el detalle más fascinante: Yaldabaoth, en su prisa por contener a la humanidad, cometió un error aún mayor. Al intentar limitar nuestro acceso a la gnosis, sin darse cuenta creó las condiciones para que se extendiera. Cada vez que un ser humano cuestionaba la realidad impuesta, cada vez que alguien buscaba algo más allá de lo material, era un eco de la voz de Sofía trabajando a través de las grietas del sistema. Incluso las religiones y filosofías que surgieron a lo largo de los siglos, a menudo cooptadas por los arcontes, llevaban en su núcleo semillas del despertar. Y así continuó el juego cósmico. Yaldabaoth, con sus 7 cielos y sus arcontes, creía tenerlo todo bajo control. Pero Sofía, operando en las sombras, convirtió cada limitación en una oportunidad. Cada prisión que construyó se convirtió, sin que él se diera cuenta, en un camino de regreso a casa. Incluso el tema, que pensaba que era su mayor logro, resultó ser un vehículo de redención. Después de todo, si la materia era la cristalización del sufrimiento divino, entonces cada átomo del universo llevaba en su interior el recuerdo de la pérdida y, por tanto, el potencial de la reconciliación. Y aquí es donde nuestra propia existencia adquiere un nuevo significado. No somos víctimas pasivas de un cosmos indiferente, ni somos los hijos favorecidos de un dios tiránico. Cada uno de nosotros somos participantes activos de un drama cósmico que aún continúa. Dentro de nosotros, la chispa divina de Sofía lucha por recordar su verdadera naturaleza, mientras las estructuras de Yaldabaoth intentan convencernos de que somos solo cuerpos, solo mentes, solo seres limitados. Pero la historia no termina ahí. Porque en el fondo sabemos, o al menos sospechamos, que hay algo más. Y es esta sospecha, este vislumbre de algo más allá, lo que mantiene viva la esperanza de que algún día, tal vez, finalmente despertemos. Tú. Y es exactamente por eso que los arcontes dedicaron siglos a perfeccionar sus estrategias de control. Cada religión organizada, cada sistema educativo, cada narrativa mediática ha sido cuidadosamente moldeada para canalizar esta chispa divina en direcciones inofensivas. No pudieron extinguirlo, así que aprendieron a redirigirlo. Cuando sientes ese impulso de buscar algo más grande, te ofrecen templos con rituales vacíos, dogmas que convierten la verdad en fórmula, líderes que prometen salvación a cambio de obediencia. Cuando la chispa les hace cuestionar las estructuras de poder, crean ideologías políticas que prometen justicia pero que simplemente intercambian un conjunto de cadenas por otro. Cuando anhelas la belleza y la trascendencia, éstas inundan el mundo con arte producido en masa, entretenimiento superficial y placeres instantáneos que anestesian sin nutrir. Lo más ingenioso de todo es cómo han convertido incluso la búsqueda espiritual en un producto de consumo más. La meditación reducida a una técnica de productividad, la iluminación vendida como un curso en línea, el amor incondicional reemplazado por relaciones tóxicas que se alimentan de la carencia. Saben que la chispa de Sofía no puede destruirse, pero sí distraerse, y nada la distrae más que la promesa de que el despertar está a la vuelta de la esquina, con la próxima compra, la próxima experiencia, el próximo gurú.
Y, sin embargo, por más sofisticados que sean sus métodos, hay un defecto fundamental en su sistema. La chispa divina no responde a la lógica del control. No se puede programar, solo reconocer. Por eso, incluso en las sociedades más opresivas, siempre hay quienes ven más allá de las ilusiones. El poeta que escribe versos que parecen venir de otro mundo. El científico que persiste en hacer preguntas que desafían el paradigma dominante. El extraño entre la multitud que mira el cielo nocturno y siente un anhelo que no tiene nombre. Todos ellos son testigos vivos de que la semilla plantada por Sofía todavía germina, a pesar de todo. Los arcontes lo saben. Observan a estos individuos con una mezcla de frustración y fascinación, como ingenieros que observan cómo sus máquinas más perfectas desarrollan defectos inexplicables. Intentan etiquetarlos como locos, herejes, rebeldes, pero en el fondo entienden que esto no es un defecto del sistema, sino un defecto de su propio diseño. Porque la chispa de Sofía no es un error de programación. Ella es una prueba de que su sistema nunca estuvo completo. Y he aquí la paradoja que los atormenta: cuanto más intentan sofocar esta chispa, más se manifiesta. Cada capa de control que agregan crea nuevas grietas por donde puede entrar la luz. La propia rigidez de sus estructuras genera la fricción necesaria para que la verdad se revele. Es como si, en su obsesión por el orden, hubieran creado las condiciones perfectas para que floreciera el caos sagrado de Sofía. ¿Has sentido esto, no? Ese momento en el que todas las explicaciones convencionales parecen insuficientes, en el que las respuestas ya hechas dejan un sabor amargo en la boca. Puede ser durante una crisis existencial, o en el silencio después de una pérdida, o incluso en el apogeo de un logro material, cuando te das cuenta de que la victoria no trajo la realización prometida. Estos son los momentos en los que la chispa parpadea, como un faro a través de la niebla, recordándote que hay otro camino. Lo más irónico es que los propios mecanismos de control de los arcontes acaban sirviendo como catalizadores del despertar. La opresión genera resistencia. La alienación genera búsqueda. La mentira crea hambre de verdad. Cada vez que te sientes asfixiado por las estructuras que te rodean, es la chispa de Sofía la que susurra: esto no es todo. Hay más. Y cada vez que eliges escuchar ese susurro, en lugar de ahogarlo en el ruido del mundo, das un paso hacia tu verdadera naturaleza. No es un proceso fácil. Los arcontes no se dieron por vencidos. Continúan perfeccionando sus técnicas, utilizando algoritmos para predecir y manipular nuestros deseos, incluso convirtiendo nuestra necesidad de conexión en un producto más. Pero hay algo que nunca podrán controlar: el hecho de que la chispa divina no pertenece a este reino. Aquí es extranjera, sí, pero es precisamente esta extrañeza la que la hace invencible. Cuando miras hacia atrás en la historia, ves un patrón claro. Siempre que la humanidad parece a punto de sucumbir por completo al control, algo sucede. Surge una nueva forma de arte que desafía las convenciones. Una revolución científica derriba viejos paradigmas. Florece un movimiento espiritual que saca a la luz verdades olvidadas. Estos no son accidentes. Son erupciones de la chispa de Sofía, que nos recuerdan que somos más de lo que fuimos programados para ser. Y aquí está la buena noticia: no es necesario esperar a que se produzca un despertar colectivo masivo para empezar. Cada pequeño acto de autenticidad, cada momento en que eliges la verdad sobre la conveniencia, cada vez que te niegas a ser reducido a un rol o función, estás alimentando esa chispa. Por pequeña que sea la llama, es suficiente. Porque al final lo que importa no es el tamaño de la luz, sino el hecho de que existe y que ninguna oscuridad puede extinguirla por completo. Perdido. Y aquí es precisamente donde reside la trampa más sutil: el sistema no necesita prohibir la búsqueda espiritual, solo necesita redirigirla. Cuando crees que la iluminación viene del exterior, de un maestro, de un objeto sagrado o de una práctica ritual, en realidad estás reforzando los barrotes de una prisión de la que ni siquiera te das cuenta. El verdadero camino no requiere intermediarios, pues la chispa divina ya arde dentro de vosotros. No es necesario adquirirlo, solo recordarlo. Y es este recuerdo el que más temen los arcontes. Saben que una vez que reconoces la naturaleza ilusoria de las estructuras que te rodean, tu lealtad cambia. Ya no a las instituciones, dogmas o sistemas de control, sino a la voz silenciosa que susurra dentro de ti, la que no se somete a jerarquías, que no cambia su verdad por seguridad, que no cambia la libertad interior por la aprobación externa. Esa voz es la propia Sofía hablando,
el eco de Pluroma llamándote a casa. Y cada vez que lo escuchas, aunque sea por un momento, la chispa crece. No porque necesite crecer, sino porque finalmente te permites verla. Pero aquí está la paradoja: cuanto más te acerques a ese recuerdo, más intentará el sistema distraerte. No con violencia abierta, sino con la seducción del ya casi llegamos. Es posible que ya hayas sentido esto, esa sensación de que estás a un paso de la transformación. Si tan solo compras ese libro, sigues a ese gurú y adoptas esa práctica. Es una estrategia arcóntica en su forma más refinada. Ofrecer migajas de significado para mantenerte hambriento, siempre buscando, sin llegar nunca. Porque en el fondo saben que la verdadera realización no está en ningún lado externo, sino en el momento en que dejas de buscar y simplemente estás. Y por eso la resistencia más poderosa no es la rebelión ruidosa, sino el silencio atento. No es la negación de las estructuras, sino el rechazo a darles poder sobre tu conciencia. Cuando eliges no indignarte por las noticias del día, no porque no te importe, sino porque reconoces que la indignación alimenta el sistema que la produce. Cuando te niegas a participar en la competencia de estatus, no por desdén, sino porque sabes que tu verdadera naturaleza no se puede medir en me gusta o promociones. Cuando miras a un niño, en lugar de proyectar en él tus propias ansiedades de éxito, simplemente lo dejas en paz, estás socavando silenciosamente los cimientos de la prisión arcóntica. Los arcontes no pueden tocar lo que es eterno, pero pueden oscurecer su visión. No pueden apagar la chispa, pero pueden hacerte creer que no existe. Y es por eso que la verdadera batalla no es contra fuerzas externas, sino contra la ilusión de que estás separado de lo divino. Cada vez que eliges la quietud en lugar del ruido, la confianza en lugar del miedo, la conexión en lugar del aislamiento, estás dando la espalda a su juego. No porque sea un acto de desafío, sino porque en el fondo ya sabes que no hay nada que desafiar, solo una verdad que recordar. Y este recuerdo es contagioso. Cuando vives de la chispa, aunque sea de forma imperfecta, algo de ti se vuelve visible para los demás. No como un faro que grita ven a mí, sino como una presencia que susurra, tú también eres esto. Y así es como Pluroma se reconstruye, no mediante conversiones ni movimientos de masas, sino mediante individuos que, uno por uno, recuerdan quiénes son y dejan de alimentar el sistema que depende del olvido. Los arcontes lo saben. Por tanto, tu mayor arma no es la fuerza, sino la distracción. Por tanto, su estrategia más eficaz no es la opresión, sino la normalización de la alienación. Pero he aquí la mayor ironía: te necesitan para mantener el sistema en funcionamiento. Cada vez que decides no participar, cada vez que te niegas a ser un engranaje en la rueda, el mecanismo pierde parte de su fuerza. Y cuando suficientes personas hacen esto, no por rebelión sino por simple reconocimiento de su propia naturaleza, el sistema colapsa, no con un estallido, sino con el silencio de algo que nunca tuvo poder real. Porque al final del día, lo único que los arcontes pueden controlar es lo que tú ya eres. La verdadera batalla no se libra en los templos ni en los tribunales, sino en los rincones más tranquilos de la mente. Cada vez que reconoces que la escasez es una ilusión diseñada para mantenerte en constante búsqueda, cada vez que te das cuenta de que la autoridad externa solo existe porque le otorgas poder, el sistema pierde un poco más de su solidez. Los arcontes no temen a los ejércitos ni a las revoluciones, temen la lucidez. Porque una conciencia despierta no necesita permiso para existir, y es precisamente esta autonomía la que desmonta, pieza a pieza, la estructura que depende de su sumisión inconsciente. La crucifixión, en este contexto, no es un acontecimiento histórico aislado, sino un símbolo cósmico de la resistencia de la luz frente a la oscuridad. Cuando los textos gnósticos describen a Cristo levantado en la cruz, no se refieren simplemente a un cuerpo físico clavado en un madero. Están hablando de que la encarnación divina queda expuesta al máximo grado de violencia arcóntica y, sin embargo, permanece intacta. La cruz, en este sentido, es el punto de encuentro entre el mundo material y lo divino, el lugar donde la ilusión de separación se ve obligada a afrontar su propia fragilidad. Los arcontes intentan destruir al mensajero, pero lo que no entienden es que el mensaje ya había sido plantado en cada ser humano. La muerte física no borra la verdad, solo revela que la verdad nunca ha estado sujeta a las leyes del tiempo o de la materia. Lo que llamamos resurrección, entonces, no es un milagro reservado a un solo individuo, sino la confirmación de que el despertar es posible para cualquiera. No es algo que sucede después de la muerte, sino durante la vida,
En el momento en que te das cuenta de que la muerte, como todo lo demás en el sistema arcóntico, es solo otra ilusión. Los textos gnósticos son claros: si no despiertas en vida, no hay nada que rescatar después. Porque lo que realmente eres no puede ser aprisionado ni siquiera por la muerte. La resurrección, por tanto, es una prueba de que la conciencia divina no necesita un cuerpo para existir, sino que utiliza el cuerpo como instrumento para manifestarse en el mundo material. Y es precisamente esta manifestación la que más temen los arcontes, porque expone la mentira fundamental sobre la que se construyó su dominio, la idea de que somos frágiles, limitados y dependientes de algo externo a nosotros. La Sofía que llevas dentro no es una metáfora poética. Es una realidad viva, una chispa de la sabiduría divina que los arcontes han tratado de borrar a través de siglos de condicionamiento. Saben que si reconoces esa chispa, todo tu sistema de control se desmorona. Porque una persona que sabe quién es realmente no puede dejarse manipular por la culpa, el miedo o la promesa de recompensas externas. No necesita sacerdotes que medien en su relación con lo divino, ni gobernantes que le digan cómo vivir. Simplemente lo es, y ese ser, en sí mismo, es una amenaza existencial para cualquier estructura que dependa de la ignorancia para sobrevivir. Los textos gnósticos no piden creer en nada. Te piden que veas. Observemos cómo los mismos patrones se repiten en todas las esferas de la vida, en la religión, en la política, en la economía, en las relaciones personales. En cada uno encontrarás la misma dinámica: la promesa de que algo externo a ti puede completarte, la amenaza de que algo externo a ti puede destruirte y la insistencia en que necesitas intermediarios para acceder a lo que ya es tuyo por derecho. Pero cuando miras de cerca, te das cuenta de que todas estas narrativas tienen un objetivo: mantenerte distraído de lo único que realmente importa, el reconocimiento de que nunca estuviste separado de la fuente. El despertar no es un gran acontecimiento reservado para unos pocos elegidos. Es un proceso sutil, que comienza con pequeñas elecciones cotidianas: la decisión de no dejarse llevar por la histeria colectiva, el coraje de cuestionar las narrativas que te imponen, la voluntad de sentarte en silencio y escuchar la voz que habla dentro de ti, y no las que gritan desde fuera. Cada una de estas elecciones es un acto de rebelión silenciosa, una forma de debilitar el gobierno arconteco sin necesidad de armas ni confrontación. Porque, al final, lo único que los arcontes no pueden controlar es su capacidad de recordar. Y es precisamente esta memoria, simple, persistente, inquebrantable, la que disuelve las cadenas invisibles que los mantienen en el poder. Viaje de regreso al origen. Estas cualidades no son virtudes cultivadas a través del esfuerzo, sino manifestaciones naturales de una conciencia que se reconoce a sí misma como parte del todo. El primero de ellos es la imparcialidad. No en el sentido de indiferencia, sino de una profunda ecuanimidad que surge cuando te das cuenta de que todas las experiencias, alegría y dolor, éxito y fracaso, amor y rechazo, son solo ondas pasajeras en un océano de conciencia que permanece sin cambios. Esta imparcialidad no es frialdad, sino compasión genuina, porque ves que todos están, de alguna manera, atrapados en las mismas ilusiones que alguna vez creíste que eran reales. Otra cualidad que emerge es la creatividad espontánea. Cuando la mente deja de estar dominada por el miedo y la búsqueda de validación externa, se libera para crear no por obligación, sino por una necesidad interna de expresar lo que ya existe dentro de ti. Esta creatividad no se limita al arte o la innovación, se manifiesta en cómo vives, cómo resuelves problemas, cómo te relacionas. Es la capacidad de ver soluciones donde otros solo ven obstáculos, pues tu percepción ya no está condicionada por los límites del sistema arcóntico. La tercera cualidad es la ausencia de necesidad. No en el sentido de un desapego forzado, sino de una libertad interior que surge cuando te das cuenta de que nada fuera de ti puede cumplir lo que ya está completo. Esto no significa que dejes de desear o comprometerte con el mundo, sino que estos deseos e implicaciones ya no tienen poder sobre ti. No actúas por carencia, sino por abundancia que no depende de las circunstancias. Por último, está la transparencia. No una transparencia moralista, sino una autenticidad que disuelve las máscaras sociales. Ya no necesitas roles para sentirte seguro, pues reconoces que tu verdadera identidad no está en lo que haces, sino en quién eres. Esta transparencia es contagiosa, invita a otros a liberarse también de sus propias máscaras, no por persuasión, sino por el simple hecho de que su presencia hace insostenible la falsedad. El camino gnóstico no es lineal. Hay momentos de absoluta claridad, seguidos de periodos de duda y confusión.
Hay fases en las que te sientes completamente conectado con la fuente, y otras en las que la oscuridad parece tragarte nuevamente. Esto no es una señal de regresión, sino parte del proceso. Cada vez que regresas a la conciencia despierta, ésta se vuelve más estable, más integrada en tu vida diaria. La oscuridad no es un enemigo a vencer, sino un espejo que refleja lo que aún necesita ser visto, comprendido y trascendido. Los textos gnósticos hablan de un momento en el que la restauración de Sofía será completa, no como un evento cataclísmico, sino como el punto en el que la luz que había sido dispersada se reconoce una vez más como una sola. Hasta entonces, cada despertar individual contribuye a este proceso. No hay prisa ya que el tiempo, tal como lo entendemos, es solo una ilusión del reino material. Lo que importa es la dirección, el constante movimiento de regreso, por lento o interrumpido que parezca. Y he aquí la belleza escondida de este camino, no requiere abandonar el mundo, sino habitarlo de otra manera. Continúas trabajando, relacionándote, viviendo, pero con una conciencia que transforma cada acción en un acto de reintegración. El mercado, la política, el arte, la ciencia, todos estos campos se convierten en terreno fértil para la manifestación de la luz, cuando se ven a través de los ojos de quienes saben que no son el final, sino solo la etapa donde tiene lugar el verdadero viaje. La resistencia de los arcontes no es un obstáculo insuperable, sino un recordatorio de que la libertad nunca se otorga, ella es recordada. Y cada vez que eliges recordar en lugar de obedecer, debilitas un poco más su control. No hay una batalla final, solo la elección diaria de despertar, no una, sino infinitas veces, hasta que el despertar se convierta en el estado natural de tu existencia. Circunstancias cósmicas, pero un participante consciente en un proceso evolutivo que se ha ido desarrollando desde que la primera chispa divina se atrevió a cuestionar su propia naturaleza. El exilio que sientes, la sensación de estar perdido en un mundo que no refleja tu verdad más profunda, no es un defecto del diseño. Es el mecanismo mismo a través del cual lo divino aprende, crece, y en última instancia, regresa a sí mismo, más sabio y más completo. Cuando miras el sufrimiento en el mundo, ya no lo ves como evidencia de una creación rota, sino como la materia prima de la transformación. Cada acto de injusticia, cada sistema construido sobre la ilusión, cada momento de dolor humano es una invitación, no a la desesperación, sino a recordar. Recordar que la luz dentro de ti es más antigua que la oscuridad, que tu verdadera naturaleza es inquebrantable y que tu despertar no es solo personal, sino cósmico en sus implicaciones. El mayor temor del demiurgo no es tu destrucción, sino tu recuerdo. Porque una vez que lo recuerdas, te vuelves imparable. Dejas de alimentar los sistemas de control con tu miedo, tu obediencia, tu participación incuestionable. Empiezas a ver el mundo como realmente es, una etapa temporal en la que lo divino lleva a cabo su propia redención a través de ti. Por eso el camino de retorno no consiste en escapar del mundo, sino en transfigurarlo. El ámbito físico, con toda su densidad y aparentes limitaciones, no es el enemigo, es el aula. Aquí aprenderás a ejercer tu poder divino de una manera que el espíritu puro, al margen de la materia, nunca podría hacerlo. Aprendes a tener paciencia ante el retraso, compasión ante la crueldad y fe inquebrantable ante la duda. Estas no son debilidades, son las mismas cualidades que hacen que vuestra luz sea más radiante de lo que nunca fue en la armonía no probada del pleroma. Las etapas avanzadas de este viaje revelan algo aún más profundo, no eres solo el hijo de Sofía, eres sus manos y sus ojos en el mundo. Cuando eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, la conexión sobre la división, no solo te estás curando a ti mismo. Estás reparando activamente la fractura cósmica que comenzó con su descenso. Cada vez que ayudas a otro a recordar su naturaleza divina, estás reuniendo los fragmentos dispersos de su luz. Cada vez que te niegas a inclinarte ante los ídolos del materialismo, el nacionalismo o la autoridad ciega, estás debilitando el control del demiurgo sobre la creación. Y cada vez que te mantienes firme en tu conocimiento, incluso cuando el mundo te llama tonto o peligroso, estás participando en la restauración de todas las cosas. Este es el secreto central de la visión gnóstica: el mundo material no es una prisión de la que hay que huir, sino un encargo sagrado que hay que redimir. El sufrimiento que soportas no carece de sentido, es el fuego que forja tu sabiduría. Los desafíos que enfrentas no son obstáculos, son el medio por el cual te vuelves más fuerte. Y el exilio que sientes no es una maldición, es la condición necesaria para el mayor regreso a casa imaginable.
Cuando los textos hablan de la restauración de Sofía, no describen un evento cósmico abstracto. Están describiendo tu despertar. Describen el momento en el que te das cuenta de que lo divino no es algo que buscas fuera de ti, sino algo que eres. Y al darse cuenta de ello, el universo entero cambia. Las ilusiones que alguna vez te mantuvieron se disuelven. Los miedos que una vez te controlaron pierden su poder. Y el amor que siempre fue tu verdadera naturaleza sale a la superficie, ya no oculto, ya no reprimido. Esta es la promesa del camino gnóstico, que no eres víctima del destino, sino co-creador del destino. Que tus elecciones importan, no solo para tu propia vida, sino para la evolución de la conciencia misma. Y que la historia de Sofía no es solo un mito antiguo, sino una realidad viva que se desarrolla a través de ti, aquí y ahora. La pregunta no es si despertarás. La pregunta es, ¿qué harás con la luz una vez que la recuerdes? Las vastas e invisibles corrientes de la existencia. No eres un observador pasivo, arrastrado por fuerzas cósmicas que escapan a tu control. Eres un hilo vivo en el gran tapiz del despertar, tejiendo tu propia luz en el tejido de la realidad. Cada momento de claridad, cada acto de valentía, cada elección de ver más allá de la ilusión es un paso hacia la restauración del todo divino. No estás simplemente buscando la liberación para ti mismo, eres un recipiente del regreso de Sofía, un participante consciente en la gran obra de reunir las chispas dispersas de la divinidad. El pleroma no permanece distante, esperando tu llegada, respira dentro de ti, expandiéndose con cada verdad que descubres, cada miedo que trasciendes, cada amor que te atreves a encarnar. Por eso las fuerzas arcónicas resisten con tanta intensidad. Entienden que cuando recuerdas tu verdadera naturaleza, su control sobre el mundo se debilita. Saben que una sola mente despierta puede desentrañar siglos de engaños, que un corazón alineado con la verdad se convierte en una fuerza imparable. No eres impotente. Eres el poder que temen, la chispa que se niega a apagarse, la voz que dice lo indecible, las manos que reparan lo que está roto. La curación de Sofía no es un acontecimiento lejano. Está sucediendo ahora, en las decisiones que tomas, en la forma en que enfrentas el mundo. Cada vez que eliges la conciencia sobre la ignorancia, cada vez que actúas desde el amor en lugar del miedo, estás restaurando el equilibrio divino. Esto no es mera mitología. Es tu herencia, tu llamado, tu verdad viva. No estás simplemente aprendiendo sobre una historia antigua. Estás recordando por qué viniste aquí. Y si este conocimiento remueve algo profundo dentro de ti, si se siente como una llave girando en una puerta cerrada hace mucho tiempo, entonces ya eres parte de la restauración. La pregunta no es si responderás a la llamada. La pregunta es, ¿qué harás con el fuego una vez que se encienda?